Bienvenidos a Un hogar lejos de aquí, un podcast que habla acerca de los aspectos que considerar al moverse al extranjero, por un periodo largo o indefinido. En este episodio vamos a hablar acerca de emigrar con familia. Y dentro de esto vamos a hablar de tres aspectos. Primero es las redes de apoyo. Después vamos a hablar acerca de tradiciones, integración y adaptación. Y por último, vamos a hablar acerca de otros aspectos relacionados a mirar con familia. Antes de pasar al primer aspecto, quiero clarificar cuáles podrían ser las diferencias que existen cuando uno migra solo, que como cuando uno migra con familia. Por ejemplo, cuando uno migra con familia, en primer lugar, una ventaja que puede ser es que uno no está solo. Uno ya va con un grupo de familiar que viaja contigo, puede ser tu pareja, simplemente, o también, si tienes menores de edad. Entonces, se pasa eso de que no vas a estar solo y eso en parte es algo bueno porque una cosa que al migrar se puede dar, si es que pues, se puede dar una dificultad en crear nuevas conexiones, nueva amistad y se puede, pues, en algunos casos, dar el caso de que te puedas sentir un poco solo. Pero cuando miras con familia, esto en realidad es más difícil porque tu vida se llena de lo que tiene que ver con la vida familiar. Pero una cosa que es un poco distinta también con respecto a mirar solo es que cuando miras con familia también tienes más responsabilidades. Entonces tienes que hacerte cargo de más cosas. Por ejemplo, ya no es simplemente tú llegar al país de destino y tener que, no sé, encontrar tu alojamiento y solucionar los problemas, tus necesidades, sino que también tienes que satisfacer o ayudar a que se satisfaga las necesidades de toda tu familia. Por ejemplo, ya no te basta con un alojamiento más pequeño, tienes que tener un alojamiento que sea suficientemente grande. Si es que los niños tienen que ir a la escuela, tienes que ver cómo arreglar eso. Y no sé, pueden ser muchas cosas que pueden ser. Pero eso significa de que al final uno tiene teniendo un poco más de responsabilidades cuando migra con familia. Y ahora voy de lleno a lo que es el primer aspecto que quiero hablar, que es acerca de las redes de apoyo. Cuando, bueno, uno en su país de origen, en general, durante su vida ha ido generando redes de apoyo. Bueno, muchas tienen que ver con lazos familiares, pero hay otras que tienen que ver con amigos, con todo esto. Y una cosa que afecta mucho cuando uno viaja a otro país es esta de que a lo mejor ya no tienes las mismas redes de apoyo. Y se siente especialmente cuando uno tiene que ver el cuidado de los menores de edad. Bueno, aquí hay varias cosas que considerar. Primero, depende también de las circunstancias que estabas en tu país de origen con respecto al país de destino. Por ejemplo, si en tu país de origen no tenías muchas redes de apoyo, es decir, a lo mejor vivías muy lejos de tu familia también, entonces no tenías tanta ayuda de tus familiares o de tu red de apoyo para el cuidado de los menores, a lo mejor eso va a ser similar cuando estés en otro país. Pero también puede ser de que los sistemas gubernamentales y las instituciones para el cuidado de menores funcionen distintos en el país de origen como en el país de destino. Por ejemplo, en el país de origen puede ser de que tenía acceso a guardería o las guarderías son económicas en el país de origen o por lo menos tú puedes pagarlas. O son proveídas por el gobierno mismo. En cambio, en el país de destino puede que, si tienes suerte, a lo mejor es algo similar, pero puede que no. Puede que también se puede dar el caso de que el cuidado a menores en el país de destino no está subvencionado. Se espera de que sean los padres o al menos uno de los padres que tome cargo y se haga cargo del menor de edad y lo cuide prácticamente a tiempo completo. Y eso significa de que por lo menos por un periodo, especialmente cuando son más pequeños, uno de los padres va a tener que hacerse cargo y no puede trabajar para tener que ver a los menores de edad. Otra diferencia que puede haber entre el país de origen y el país de destino con respecto al cuidado de menores
Bueno, y también con respecto a las tareas del hogar. Puede ser de que en el país de origen puede que haya más diferencia de salario o uno gana un sueldo relativamente bueno con respecto a lo que gana el resto de la gente. Entonces puede ser de que uno podía contratar una persona que te ayude con las cosas del hogar a tiempo completo. Y bueno, estas diferencias puede ser de que en el país destino no sea tan así. Yo sé que, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica uno puede contratar ayuda de una persona que te ayude con las cosas del hogar, que te cocine, limpie o eso y casi a tiempo completo. En cambio, en otros países esto es muy costoso, especialmente en países donde la mano de obra, el costo por hora trabajada es muy costoso. Entonces, para la mayoría de las personas es casi imposible, muy, muy poco probable de que puedas tener el mismo tipo de servicio, de que puedas contratar a alguien a tiempo completo para que te ayudes con las cosas del hogar. Así que eso hay que tener en cuenta porque depende del estilo de vida que uno tiene, todo eso, eso puede ser una diferencia muy grande. Y si te toca el caso, por ejemplo, de que en el país de destino ya no puedes contratar ayuda y el gobierno no ofrece tanta ayuda con el cuidado de menores, entonces ya no solamente tienes el caso de que tienes que quedarte y cuidar a los menores de edad, sino que tienes que buscar actividades y cosas para que los menores de edad gasten su energía, usen su tiempo bien. Y eso a veces no puede ser, puede que no sea tan fácil. En ese sentido, igual es bueno, por ejemplo, buscar qué recursos están disponibles para entretener a los niños. Puede ser el caso de que, no sé, el mismo gobierno, instituciones gubernamentales, municipalidades o no sé, ellos organicen algún tipo de actividades para que los niños se entretengan. También puede ser que en instituciones de caridad también muchas veces organicen este tipo de actividades. Así que, bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta un poco. Y bueno, y aquí paso a la otra cosa de que si bien a lo mejor el gobierno y las instituciones te pueden ayudar con algo, con el cuidado de menores, también el tema con las redes de apoyo es que es muy, muy útil tener redes de apoyo. Así que es súper bueno tratar de que cuando llegas al país de destino, tratas de crear redes de apoyo. Y en el caso para la gente que tiene familia, algo que se da muy natural es que si tú te empiezas a ir a actividades de tus hijos, a ir a actividades que tienen que ver con familia, vas a conocer a otras personas que están en una situación similar a la tuya y con las que puedes un poco empezar a crear estas redes de apoyo, cosa de que te ayuden en cierto sentido con todos los aspectos relacionados a cómo cuidar a los niños. Tanto puede ser como en varias cosas, por ejemplo, en saber si es que el gobierno te da ayuda a la familia, el simplemente el saber qué recursos están disponibles de gobierno, de instituciones, para que te ayuden con el cuidado de los menores. Y, y por eso es muy, muy importante el crear redes de apoyo. Esto lo dije antes en otro episodio, pero especialmente cuando uno tiene familia es muy, muy importante. El siguiente aspecto del que quiero hablar es acerca de tradiciones, integración y adaptación. Así que primero voy a hablar de lo que son tradiciones y costumbres. Cuando uno, bueno, migra con familia a otro país, lo que se da mucho, especialmente en los menores de edad, es que uno como padre, madre y como alguien que viene de otra cultura, un poco quiere transmitir esta cultura y que es importante para uno tratar de que los menores de edad conozcan y adquieran estas costumbres y tradiciones de la sociedad de los padres. Pero en realidad ellos se van a ir creciendo y desarrollándose en una cultura que es distinta. Y especialmente con el tiempo se va a ir dando naturalmente de que al crecer, tus hijos, los menores de edad van a empezar a
a adquirir las tradiciones y costumbres de la sociedad que les rodea. Yo creo que es natural. Y por lo tanto, uno, como padre, viniendo de otra cultura, tiene que hacer un poco un esfuerzo adicional para tratar de mantener las costumbres y tradiciones tanto de nuestro país, como puede ser también, no tanto a nivel, puede ser un poco más regional, como tanto de tradiciones familiares y cosas así, que a lo mejor, dependiendo de las circunstancias, puede que hagan o no tengan mucho sentido en el país de destino. Así que, en ese sentido, igual es importante tratar de que no solo que los menores de edad aprendan y vayan adquiriendo las tradiciones de nuestro país, del país de los padres, sino que también ver cómo encajan estas tradiciones y costumbres del país de origen con las costumbres y tradiciones del país de destino y tratar de un poco de armonizar esto, porque puede haber un poco de conflicto con respecto a lo que son las costumbres y tradiciones de un país a otro. Así que eso. Y bueno, una cosa que se da mucho también es el tema del el lenguaje, especialmente cuando los idiomas son diferentes. Viene el tema de como un conflicto de interés entre que aprendan el idioma local y que mantengan el idioma que es de uno, en realidad, que es el de los padres. Así que igual requiere un esfuerzo adicional también para que los menores de edad mantengan el idioma de nuestros padres o de sus padres, de nosotros, y de que lo puedan hablar bien de manera fluida para que se puedan comunicar con el resto de la familia, especialmente. Y otra cosa que también es importante tener con respecto a las tradiciones es que igual uno tiene que hacer ese esfuerzo de mantenerse. Por ejemplo, si uno tiene la suerte de que haya una comunidad relativamente grande en el país de destino, de tu país de origen, a lo mejor es bueno ir y tratar de participar en esas actividades y involucrar a los menores de edad en estas actividades. Y bueno, ahí uno tiene que buscar cuál es el balance adecuado para uno con respecto a fomentar las tradiciones y costumbres de tu país natal versus o con respecto a mantenerlo o tratar de reforzar un poco y las costumbres y tradiciones del país de destino. Bueno, así que eso es un poco con respecto a eso. Y lo otro que tengo que hablar es acerca de la adaptación a este nuevo lugar, al país de destino. Y esto tiene que ver con, bueno, un poco, ya hablé un poco esto, de que está esa cosa de que muchas veces puede que haya un poco de conflicto entre lo que pasa en el lugar de destino y lo que pasaba en nuestro lugar de origen. Puede que hayan costumbres que no sean compatibles y ahí uno tiene que tratar de buscar cuál es la mejor forma de armonizar esto, de ver cómo funcione prácticamente. Pero también una cosa que tiene que ver con cuando, cuando uno tiene hijos y estos hijos ya no son tan pequeños, no son tan menores, pero sí puede que sigan siendo menores de edad, pero ya son un poco más grandes. Entonces, cuando ya tienen una vida que está un poco más fuera del núcleo familiar, entonces tienen amigos y amistades que están fuera de la casa, sino que son sus amigos del colegio, amigos de otro grupo. Y cuando uno va a migrar, y especialmente con estos adolescentes, para ellos puede que sea un poco más difícil el tema de la adaptación por la misma etapa en la que se encuentran, donde el ser parte de una comunidad, estar integrado, puede tener un impacto un poco más significativo. Especialmente si uno mira con adolescentes, uno tiene que estar especialmente atento a cómo ellos están lidiando con el cambio, si es que lo están viendo bien, si es que pueden lidiar con ello, si es que se están adaptando al nuevo sistema educativo, a a las nuevas reglas que puedan haber en el país de destino y especialmente si se están integrando bien en lo que es el ambiente social, porque puede que se requiera un esfuerzo adicional, puede que no sea tan fácil integrarse en una sociedad, especialmente cuando uno llega solo a un colegio, por ejemplo, donde no habla el idioma, donde
no tienes muchas cosas en común con respecto a tus compañeros, por ejemplo, puede que sea un poco más difícil el adaptarse. Y en ese sentido, a lo mejor incluso puede que necesita alguna ayuda adicional con respecto a gente que se especializa en este tipo de tema de cómo este adolescente, por ejemplo, se puede integrar y adaptar mejor al nuevo ambiente. Ya en el último punto de este episodio, quiero hablar acerca de otros aspectos que tienen que ver con migrar con familia. Y bueno, uno que es muy importante es el ver el tema de salud al migrar con familia. Por ejemplo, una cosa que es muy importante considerar con el tema de salud es la cobertura de salud que uno puede tener al llegar al país de destino, porque la cobertura que puedes obtener en el país de destino mismo puede ir variando dependiendo de cómo va a ir variando tu visa. Por ejemplo, si llegas primero con una visa, puede que esta visa no te dé todos los beneficios de cobertura de salud y necesites contratar un seguro adicional para tener una cobertura de salud apropiada. Pero puede que después, cuando vas avanzando en el proceso, ya puedas entrar o usar la cobertura de salud que ya tienen los residentes del país de destino. Y por ejemplo, esto es muy importante con temas de, por ejemplo, maternidad. Puede que cuando llegue al principio, las distintas coberturas que puedes tener en distintos lados vayan variando, entonces tú tienes que estar seguro de que tienes la cobertura de salud adecuada. Otra cosa que también importa cuando uno se mueve a otro país y se mueve con menores de edad, el tema de las vacunas. Distintos países pueden que tengan calendarios de vacunas distintos. Entonces, especialmente cuando tú te mueves con ciertos niños que todavía están en un proceso de vacuna, en, por ejemplo, en algunos países te piden de que para que el niño, por ejemplo, entre a la educación de enseñanza media o básica, necesiten estar al día con el calendario de vacunas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es importante saber cuál es el calendario de vacunas en el país de origen, cuál es el calendario de vacuna en el país de destino y ver cómo son compatibles y cómo puedes cumplir con los requisitos que necesitas cumplir en el país de destino, por ejemplo, con respecto a el calendario de vacunas. Así está todo en orden. Otro aspecto con respecto a salud tiene que ver con el acceso a médicos especializados, porque los países tienen distintos sistemas de salud. Por ejemplo, en algunos países uno puede ir directamente a un médico especializado, no tiene que pasar por un médico general antes de ser derivado al médico especializado, pero en otros países no es así, sino que tienes que pasar por el médico general y él te deriva, o también hay otras diferencias, por ejemplo, qué tanta libertad uno tiene como usuario de cambiarse de un médico especializado a otro, todo dependiendo de si son sistemas públicos, son sistemas privados, son sistemas mixtos, que mezcla un poco de cobertura de salud privada y pública. Así que eso es bueno tener en cuenta de que hay diferencias, de que no, si bien en mi país de origen el sistema de salud funciona de una forma con respecto al acceso a médicos especializados, en el otro país puede que no funcione distinto. Bueno, y especialmente cuando uno tiene que comunicarse con médicos, otra cosa, que especialmente si está la barrera del idioma, es que tiene que saber de que al comunicarse con médicos uno tiene que muchas veces usar términos médicos en un lenguaje extranjero puede ser un poco difícil. Así que en ese sentido es bueno a lo mejor si uno va al país de destino a hablar con un médico, a lo mejor ver si es que existe la posibilidad de tener un intérprete que te ayude a explicar mejor cualquier lo que quieres expresar, especialmente porque los términos médicos son un poco distintos de un país a otro, en un lenguaje a otro más que nada. Bueno, hay que tener eso en cuenta, de que si bien uno puede hablar en el día a día, comunicarse y expresarse de manera normal, a lo mejor con términos técnicos, médicos, puede que como uno lo usa menos, a lo mejor no puede estar muy familiarizado con los términos médicos en el idioma extranjero.
Y bueno, ahí con el tema de salud también es importante saber de que como los sistemas son diferentes de un lugar y a otro, puede que toma tiempo saber cómo funciona el sistema de salud. Y, por ejemplo, si tú estás en el proceso de que vas a migrar en un momento y tienes alguna cosa médica que tienes que lidiar, lo ideal sería lidiar con ello mientras se pueda en el país de origen, donde uno conoce el sistema, conoce cómo funciona. A lo mejor uno no personalmente, pero puede conseguir una ayuda de personas, tiene un grupo, una red de apoyo que te puede decir, esto, bueno, estos médicos es mejor o esta forma es la forma de hacerlo. Porque cuando uno llega al país destino, uno ya no puede que no entienda muy bien cómo funciona el sistema y especialmente si uno tiene necesidades muy explícitas de entonces saber cómo se funciona. Puede que sea fácil o puede que sea más difícil, pero no sé, todo depende. Bueno, eso con respecto a salud. Otra cosa que es muy importante es el tema de visas y derechos con respecto a migrar con familia. Un aspecto que uno puede considerar es, por ejemplo, cuando uno migra con familia, puede migrar con hijos y, por ejemplo, pueden tener hijos que son nacidos en el país de origen y después uno migra y hay hijos que nacen en el país destino y estos hijos pueden nacer en distintas etapas de la visa, de tu proceso migratorio. Y eso puede significar de que tus hijos puede que tengan distintos derechos con respecto al país de destino. Por ejemplo, los hijos que nacieron a lo mejor antes de que uno migrara, puede que sean considerados extranjeros, mientras que, por ejemplo, hijos que ya nacieron cuando tú ya tenías más derechos en el país de destino, sean considerados ciudadanos. Y esto puede que afecte un poco la dinámica de la familia, de cuando van evolucionando, cuando los niños van creciendo, qué derechos van teniendo en el país de destino. Puede que no sea una gran cosa, puede que sí, todo depende. Pero en general no debería hacerlo porque si está todo bien y está todo en orden, en general los hijos van a ser dependientes de uno y van a ser incluidos en todo el proceso de migración que va viviendo uno. Pero, por ejemplo, puede pasar esto de que algunos de los hijos van a tener ciertos derechos antes, bueno, dependiendo de las reglas, puede que, por ejemplo, sean ciudadanos inmediatamente cuando nacen o no. Eso puede ser. Bueno, y otra cosa que también puede pasar cuando uno migra con familia es que existen de que a lo mejor uno ya tiene hijos que son mayores de edad y que uno, bueno, quiere migrar con toda la familia, pero estos hijos ya no pueden, por ejemplo, a lo mejor ser incluidos en la visa como dependientes de uno. Entonces, ahí el tema es un poco más difícil porque ellos, desde el punto de vista migratorio, ellos son personas independientes que tienen que tener su propio proceso migratorio independiente del de uno. Y eso puede crear dificultades porque a lo mejor uno puede, si migró por un trabajo especializado, por ejemplo, o por alguna otra razón, tus, este hijo mayor de edad a lo mejor no tiene las mismas facilidades o tiene que hacer un proceso migratorio completamente distinto. Así que eso también puede ser una dificultad que se puede dar. Bueno, ya un poco también otro tema que tiene que ver con visa, más que nada, es el tema de que cuando uno está en el extranjero, si quiere necesita hacer un trámite con respecto al país de destino, al país de origen, en el país de origen. Un caso puede ser, por ejemplo, cuando tú tienes un recién nacido, nacido en el país de destino, pero quieres validar su ciudadanía en el país de origen, por ejemplo. Esto puede que tome un cierto tiempo, demore un poco, y esto, por ejemplo, en realidad puede que no sea tan complicado, pero por ejemplo, si uno quiere viajar en algún momento, tienes que tenerlo en cuenta cuando haces tus planes de viaje, diciendo, bueno, antes de viajar tengo que tener el pasaporte del recién nacido, o no sé, tienes que ver todos esos temas. En realidad no, puede que no sea un gran problema, pero para la planificación puede que afecte. Y bueno, eso más que nada con respecto al tema de visas y derechos cuando, cuando uno migra con familia. Y ya el último punto que quería tratar es acerca de, bueno, cuando las cosas no salen tan bien como uno lo quiere y tiene que ver con el tema de divorcio o separación, disolución de una pareja. Dependiendo de los arreglos que hay por ejemplo,
si los dos parejas fueron, los dos son migrantes, o si uno es migrante y uno es local. Esto puede tener distintas implicaciones para el tema de visas, primero. Por ejemplo, se puede dar el caso de que si uno está postulando a la visa o a residencia o algún tema así, pero lo está haciendo a través de una visa en la que yo digo que soy pareja, como de reunificación familiar, donde el, la pareja, hay una pareja que es local, que es ciudadano del país destino, y tú estás postulando a través de que eres la pareja de esta persona. Entonces, ¿qué pasa cuando las cosas no se dan? Tienes que ver cuáles son las implicaciones con respecto a visa. Y puede darse, por ejemplo, de que simplemente la postulación ya se hace nula, ¿no? No sé, todo depende de cada caso. Y bueno, otra cosa que también puede darse con el tema de los divorcios tiene que ver con cuando hay menores de edad involucrados, tiene que ver con la custodia de los menores de edad, quién va a tener la custodia, cómo se va a dividir, si es que ese es el caso. Y esto significa, por ejemplo, de que se requiera el consentimiento de ambos padres para que estos menores de edad puedan viajar a otro país. Entonces, por ejemplo, un caso que se puede dar es de que los menores de edad, por ejemplo, nacen en el país de destino y si, por ejemplo, el padre o madre que es local en el país de destino decide, no, yo no quiero que los hijos salgan del país, por ejemplo, va a implicar de que, por ejemplo, no va a poder tú como llevar a estos menores de edad a tu país de origen a mostrarse, a que conozcan a su abuelo o cosas así, que pues, bueno, puede crear ciertas complicaciones. Bueno, y si mezclamos el tema, los dos temas anteriores, que era qué pasa cuando se produce, por ejemplo, un divorcio y tienes la pareja, por ejemplo, supongamos que el padre es un ciudadano del país de origen y la madre, por ejemplo, sea una extranjera. Se puede dar el caso, por ejemplo, de que la situación de los dos casos anteriores se juntan, de que en este caso la madre pierde el estado de la visa de la pareja y tiene que irse del país y tiene menores de edad. Entonces, los menores de edad no van a poder salir del país. Esta persona se tiene que ir del país de destino y no puede vivir más ahí. Y entonces se queda en una situación de que queda alejado de los menores de edad por alguna razón, aunque creo que en muchos países eso es difícil, de que hay ciertas protecciones al respecto, pero no es así en todos los países. Y se puede dar el caso de que uno de los padres se tenga que ir del país y que los niños quedan en el país de destino sin poder salir. Y es una situación que puede ser muy angustiosa. Sí, bueno, eso. Ahí es todo un tema, el tema de la custodia, porque, por ejemplo, puede que el tema cuando la custodia esté dividida, por ejemplo, y si uno de los papás está en el país destino y otro está en otro país, entonces los consentimientos para hacer ciertas cosas puede que se dificulte. No sé, es todo un tema eso que yo pienso que va más allá de lo que yo puedo hablar acá. Bueno, lo último también que tiene que ver con un poco con menores de edad es el tema el pago de pensiones de alimentos para los menores de edad. Cuando estás en un país local y en otro, cuando por ejemplo, dos padres están en países distintos. Si bien en cada país tiene sus propias reglas, tiene su propia forma de implementarlo, de fiscalizarlo, cuando uno de los padres está fuera del país, si bien las reglas se aplican igual dentro del país, el tema de fiscalización, de forzar de que el pago de la pensión de alimentos se pague y todo eso, se puede hacer un poco más difícil, dependiendo de que las reglas en el país de destino sean muy fuertes al respecto. Como en temas internacionales es un poco más difícil, porque todo depende del país en el que se encuentra este padre que a lo mejor no está pagando la pensión de alimentos, la fiscalización y el forzar que estas reglas se cumplan puede que sea un poco difícil. Y bueno, ya con respecto a todos estos temas, lo más importante es que si lamentablemente encuentran uno de estos tipos de situaciones que son un poco más difíciles, es informarse al respecto,
tratar de tener toda la información disponible de qué opciones tienes para solucionar cualquier problema que tengas. A lo mejor si necesitas ir, ver cuáles son los lugares apropiados para buscar asesoría. Y bueno, y tienes que tratar de ver cuáles son las mejores opciones para ti. Así que, bueno, eso es más que nada. Resumiendo, en este episodio hablamos acerca de emigrar con familia, hablamos acerca de lo que son las redes de apoyo, también hablamos acerca de tradiciones, integración y adaptación en el país de destino, y hablamos también acerca de otros aspectos relacionados a emigrar con familia. Gracias por escuchar este episodio del podcast Un hogar lejos de aquí. El contenido del podcast está basado en el libro Un hogar lejos de aquí, aspectos que considerar al emigrar, escrito por mí, Ramón Delgado. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en las redes sociales. Un abrazo grande.